La sirena aullaba en la noche, cortando el frío como una cuchilla. Brittany Carter se ajustó el casco mientras el camión de bomberos doblaba la esquina. Su corazón latía al ritmo del humo de ballena que se elevaba hacia el cielo, espeso y negro, marcando el lugar mucho antes de que llegaran. Tercer piso, había dicho el operador. Niño atrapado dentro. Madre desaparecida. Para cuando llegaron, el edificio ya estaba medio consumido por las llamas. Brittany no dudó, fue la primera en salir del camión, dando órdenes, revisando las ventanas, calculando los riesgos, la ventilación en el lado oeste. Daniels, conecta la manguera a la pared sur. Voy a entrar. Brittany, espera, pero ya estaba corriendo hacia adentro. El humo le cubría la piel, como si fuera un ser vivo que intentaba ahogar cada respiración. Su linterna atravesaba la oscuridad a ráfagas. El calor era abrumador, de esos que hacían que cada centímetro de su equipo se sintiera más pesado. En el tercer piso, tras la puerta atascada de un dormitorio, encontró a una niña pequeña, de apenas 5 años, acurrucada en un rincón con un osito de peluche en las manos. Brittany se arrodilló. «Oye, te tengo», susurró, abrazando a la niña. «¿Ya estás a salvo, como yo?» «Peor». El fuego se había propagado rápido, demasiado rápido. Parte de la escalera se derrumbó tras ella mientras corría. Los escombros en llamas le rozaron el hombro, quemándole la chaqueta y mordiéndole la piel. Aún así, no se detuvo, nunca lo hizo. Cuando salieron al césped, la multitud estalló en vítores. La niña estaba viva. Brittany la entregó a los paramédicos con la calma que se le había dado, incluso cuando la adrenalina empezaba a abandonar sus extremidades. Solo entonces alguien notó la quemadura en su brazo. «Necesita que lo revisen», dijo un paramédico con firmeza. «Suba al camión ahora mismo». Las luces fluorescentes del hospital zumbaban en el techo mientras Brittany estaba sentada en la mesa de reconocimiento, sin su chaqueta. La manga izquierda de su camisa estaba cortada. Tenía la piel en carne viva, roja como la pólvora. El escozor del ungüento la hizo estremecer. Entonces, la cortina se abrió y la vio. La doctora Rachel Moe entró. Su serena presencia parecía silenciar el caos que las rodeaba, alta, serena, con ojos oscuros que escrutaban la herida de Brittany antes de siquiera decir una palabra. Su tono era clínico, pero su mirada se detuvo un instante de más. «Soy la doctora Moore», dijo, poniéndose unos guantes. «Parece que te llevaste un poco del fuego». Brittany sonrió con sorna a pesar del dolor. «Solo te estoy coqueteando». Rachel arqueó una ceja, pero su boca se torció ligeramente. «Bueno, asegurémonos de que tu pequeño romance con quemaduras de tercer grado termine aquí». Mientras limpiaba la herida, el silencio se extendió entre ellas, no incómodo, solo intenso. Las manos de Rachel eran firmes, delicadas y eficientes. Brittany la observaba trabajar, fijándose en la precisión de sus movimientos y en el ligero fruncimiento de su frente. Se preguntó qué haría falta para hacerla reír. Así que, rompiendo el silencio, Brittany dijo: «¿Reparas a muchos héroes imprudentes, o soy especial?» Rachel no levantó la vista. «Son sobre todo testarudos que creen que ser valientes los hace invencibles». Brittany ladeó la cabeza. «Touché». Cuando Rachel finalmente la miró, la tensión era innegable, no inapropiada, todavía no. Pero algo había cambiado, un destello de curiosidad, de reconocimiento. Rachel se aclaró la garganta y retrocedió. «La quemadura es leve, pero tendrás que mantenerla limpia. Programaré una cita de seguimiento para comprobar si hay infección. A continuación, sonrió Brittany, ¿ya me invitaste a salir esa vez?» Rachel se rió, solo un leve sonido, disimulado rápidamente. «No tientes a la suerte, bombero». Sus miradas se cruzaron de nuevo, y el aire entre ellos se sintió cargado con algo que ninguno quería nombrar. Al salir Rachel de la habitación,
Britney se encontró mirando fijamente el lugar donde había estado. El escozor de la quemadura ya se estaba desvaneciendo, reemplazado por una nueva y desconocida calidez que no podía explicar. Britney no estaba acostumbrada a los hospitales, no a este tipo de situaciones. Había llevado a más gente a urgencias de la que podía contar. Había esperado en pasillos estériles con humo en los pulmones y sangre ajena en las manos. Pero ahora era ella quien estaba siendo revisada, y de alguna manera, eso la hacía sentir mucho más vulnerable, especialmente con la doctora Rachel Moore asignada a sus seguimientos. Su siguiente visita llegó 2 días después. Britney entró en la clínica con el brazo vendado y una sonrisa que desarmaría cualquier sistema de seguridad. Firmó, esperó y, cuando la enfermera finalmente la llamó, la siguió con paso alegre, aunque no quiso admitir por qué Rachel entró en la sala de reconocimiento unos minutos después, portapapeles en mano, con expresión indescifrable. «Otra vez», dijo. «¿Ya me extrañaste?» Britney respondió, arqueando una ceja. Rachel, dijo, dejó el portapapeles y le hizo un gesto para que se sentara. «Vamos a revisarte el brazo antes de que empieces a seducir a alguien más en la sala de espera». Britney rió entre dientes y obedeció, observando de nuevo los movimientos de Rachel, precisos, concentrados, como si cada movimiento hubiera sido medido con antelación. Pero hoy, había algo más suave en sus ojos, tal vez un destello de reconocimiento de esa casi risa que soltó la última vez. Así empezó Britney. ¿Siempre haces tu propio seguimiento, o soy solo un caso especial? Rachel levantó la vista brevemente. Depende del paciente. Eso no es un no. La boca de Rachel se torció de nuevo, pero no respondió. La herida parecía mejor. La tocó con suavidad, aplicando un ungüento fresco y volviendo a vendarla con la facilidad que le daba la práctica. Pero el espacio entre ellas estaba lleno de cosas no dichas, curiosidad, diversión y algo más cálido, algo nuevo. «Lo has estado cuidando», dijo Rachel, más como una afirmación que como una pregunta. «Claro», respondió Britney. «Soy muy obediente». Los ojos de Rachel se posaron en los de ella, mostrando una expresión de diversión seca por un instante. «Es difícil de creer». «Bueno», dijo Britney, inclinándose ligeramente, «sigo las órdenes cuando vienen de la persona adecuada». Rachel negó con la cabeza, intentando, sin éxito, ocultar una sonrisa. «Eres implacable, perseverante». Britney corrigió, «Hay una diferencia», una pausa. Luego dijo, «¿Siempre te gusta esto con tus médicos? ¿Solo con los brillantes y guapos?» Rachel se quedó paralizada un poco, con las manos aún sobre la muñeca de Britney, antes de retirarse y aclararse la garganta. «Tu próxima cita de seguimiento es en 5 días. Vuelve si hay dolor, inflamación o signos de infección. Antes de eso, el profesionalismo había regresado, pero algo en su tono ahora era más suave, menos protegido. Britney asintió, su voz inusualmente baja cuando dijo, «Estaré aquí». Rachel dudó durante medio segundo, luego se giró y se fue, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. En el estacionamiento, Britney se apoyó en su camioneta, observando el cielo mientras el sol comenzaba a ocultarse. Para alguien que se ganaba la vida entre edificios en llamas, esto, fuera lo que fuese, parecía mucho más peligroso. Y, sin embargo, no pudo evitar querer volver a meterse en el fuego. El dolor había sanado, pero el dolor persistía, pero no en el brazo de Britney. Estaba en la forma en que la voz de Rachel resonaba en su mente por la noche, tranquila y directa. Estaba en el aroma antiséptico que persistía en su vendaje, en cada nueva capa de gasa, que le recordaba esos ojos oscuros e inquebrantables. Britney siempre se había enorgullecido de ser valiente. Pero esto era territorio nuevo. Las heridas emocionales eran más difíciles de tratar. Rachel estaba frente al espejo en el vestuario del hospital, recogiéndose el pelo en un moño perfecto. El anillo en su mano izquierda reflejó la luz fluorescente y, por un instante, se quedó mirándolo. Un accesorio que antes le había parecido significativo, ahora parecía más un simple objeto de recuerdo. David, su prometido,
Era un buen hombre, estable y confiable. Su vida juntos tenía sentido en teoría. Pero últimamente, se sentía como un ancla. No le había contado sobre Britney, no porque hubiera pasado nada, sino porque algo había pasado, hubo una chispa, un peso en el aire cuando Britney entró en la habitación. Rachel había dedicado su carrera a aprender a gestionar las crisis y a compartimentar sus emociones. Pero con Britney, esos compartimentos se rompieron, y eso la aterrorizó. 5 días después, llegó la cita de seguimiento de Britney. Rachel había dudado si firmar ella misma, pensando que podría haberle pasado el expediente a otro médico, alegando un conflicto de agenda, manteniendo intactos sus límites. Pero cuando llegó el momento, no se movió, no delegó. Quería volver a verla, lo necesitaba. Cuando Britney entró en la habitación, Rachel sintió un nudo en el estómago. Llevaba el pelo recogido, el uniforme impecable, pero había un atisbo de cansancio bajo su sonrisa segura. ¿Un día difícil?, preguntó Rachel, en un tono más informal de lo habitual. Un incendio en un almacén abandonado, respondió Britney. No hubo víctimas, pero fue uno de esos eventos que duran toda la noche. Apenas llegué hasta aquí, Rachel asintió levemente. Entonces, vamos a revisar esto rápido. Mientras Rachel le quitaba el envoltorio, Britney la observaba, no sus manos, sino su rostro. Los sutiles cambios en su expresión, la forma en que parecía más presente, más abierta que antes. ¿Alguna vez te asustas?, preguntó Britney de repente. Rachel la miró. ¿De qué? ¿Despertar un día y darte cuenta de que has estado yendo a lo seguro toda tu vida? Las manos de Rachel se detuvieron. Solo se oía el crujido del papel esterilizado bajo Britney. Sí, dijo en voz baja. Sus miradas se cruzaron, y algo profundo surgió entre ellos, un reconocimiento de lo que no se habían dicho, de las decisiones que ninguno había tomado. He estado pensando en ti, dijo Britney. Rachel se quedó quieta. Esa noche que me trataste, sentí algo. No me lo imaginé, ¿verdad? Rachel retrocedió, poniendo distancia entre ellas. Britney, no. Lo entiendo. Britney lo interrumpió rápidamente. Sé que estás comprometida. No pretendo causar problemas. Pero no puedo fingir que no lo sentí. Y creo que tú tampoco. Rachel se miró las manos. Esto no es profesional. No te pido que rompas las reglas, dijo Britney con suavidad. Solo estoy siendo honesta. Un silencio denso y crudo se extendió entre ellos. Entonces Rachel susurró, yo tampoco. Britney se quedó sin aliento. Pero no es tan sencillo. Rachel, con la voz tensa, se apartó. He construido una vida segura. Esto contigo no debería haber pasado. Puedes cambiar de opinión. Britney, añadió, las dos lo somos. Rachel negó con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. Necesito tiempo. Y así, se fue. Más tarde esa noche, Britney estaba sentada sola en las escaleras de su apartamento. El brazo le dolía de nuevo, no por la herida, sino por algo más profundo, algo que no podía vendar. Miró al cielo, exhaló y susurró, maldita sí, Rachel, llovió esa noche, no una tormenta, solo una llovizna suave y constante que resbalaba las aceras y difuminaba las luces de la ciudad. Britney estaba sentada en su camioneta, estacionada justo después de la entrada del hospital, mirando por el parabrisas como el agua corría por el cristal. No había planeado estar allí, de hecho, se prometió a sí misma que no perseguiría a Rachel. Pero algo en el silencio después de su última conversación se sentía insoportable. No había cierre, ni claridad, solo tensión, suspendida entre dos decisiones que ninguna de las dos parecía lo suficientemente valiente como para tomar. Vio a Rachel a través de las puertas de cristal, caminando hacia la salida, con el abrigo blanco sobre un brazo y el paraguas en la mano. Britney dudó, debatiendo si arrancar el motor y marcharse. Pero antes de que pudiera decidirse,
Rachel levantó la vista y la vio. Sus miradas se cruzaron. Ahora no hay escapatoria, dijo Rachel suavemente. Rachel dudó un momento y luego caminó hacia la camioneta. Abrió la puerta del copiloto, entró sin decir palabra y la cerró con cuidado tras ella. Por un instante, ninguno de los dos habló. El único sonido era el suave repiqueteo de la lluvia sobre el techo. No te estaba acosando, dijo Britney después de un instante. Simplemente acabé aquí. Rachel esbozó una leve sonrisa cansada. Yo también. Se sentaron en silencio nuevamente. El espacio entre ellos se llenó con todas las palabras que no habían dicho. Finalmente, Rachel habló. Terminé con David. Britney se giró hacia ella, conteniendo la respiración. ¿En serio? Ya no podía fingir más, dijo Rachel en voz baja. No después de ti. La emoción inundó el pecho de Britney, pero no se movió. ¿Y ahora qué? Rachel la miró y, por primera vez, no había miedo en sus ojos, solo anhelo. No lo sé, susurró. Pero no quiero huir de ello. Britney extendió la mano lenta y cautelosamente, rozando los dedos de Rachel. Rachel se acercó más y, por un instante, todo se calmó, la lluvia, el mundo, sus dudas. Entonces se detuvo. No estoy lista, dijo Rachel, alejándose un poco. Esta noche no, asintió Britney suavemente. No se tocaron, todavía no. Pero sus frentes se rozaron, con los ojos cerrados, una promesa silenciosa intercambiada. Un momento de casi. Rachel no fue a trabajar al día siguiente, ni al siguiente. Britney intentó respetar el espacio que conocía tan bien, lo que significaba necesitar tiempo para procesar algo que te abría el mundo. Aún así, no pudo evitar mirar su teléfono más de la cuenta, esperando un mensaje que nunca llegó. En la estación, se entregó al trabajo con una intensidad inusual, simulacros matutinos, turnos dobles, inspecciones nocturnas, cualquier cosa que la distrajera del silencio que dejaba la ausencia de Rachel. Su hombro había sanado, la cicatriz era ahora un vago recuerdo. Pero el dolor en el pecho persistía, de esos que no se detectan en radiografías ni análisis de sangre. Rachel estaba acurrucada en su sofá, con el teléfono en la mano y el anillo de compromiso de David en su caja sobre la mesa. Terminar la relación no había sido impulsivo, sino inevitable. Aún así, las consecuencias la dejaron vacía. Sus familias estaban confundidas, sus colegas mostraron preocupación cortés, pero susurraban a sus espaldas. Nadie preguntaba por Britney, pero Rachel sentía el juicio tácito flotando en el aire cada vez que entraba en una habitación. Se dijo a sí misma que necesitaba espacio. Se dijo a sí misma que los protegía a ambos manteniéndose alejada. Pero en el fondo, sabía que se estaba escondiendo, porque enamorarse de Britney significaba dejar ir una versión de sí misma que había construido cuidadosamente durante años. Pasó una semana. Britney estaba afuera de la clínica donde Rachel solía trabajar, con un café en la mano. No tenía cita, ni excusa para estar allí, pero esperó de todos modos, apoyada en su camioneta, observando la entrada como si deseara que Rachel apareciera. No lo hizo. En cambio, una enfermera que reconoció vagamente salió y se detuvo al verla. «Bombero Carter», dijo la enfermera. «Sí», respondió Britney con cautela. La enfermera le ofreció una sonrisa amable. Se tomó una excedencia. Dijo que necesitaba tiempo. A Britney se le encogió el corazón. «¿Sabes a dónde fue?» La enfermera dudó. «Lo siento, de verdad que no». Britney asintió, intentando mantener la expresión firme. «Gracias, de todas formas». Te mencionó suavemente. «¿Sabes?» Britney levantó la vista. La enfermera sonrió con dulzura, no por su nombre, pero lo noté esa noche, sentada en la azotea de su edificio, con una cerveza en la mano y la chaqueta bien abrigada para protegerse del frío. La ciudad se extendía bajo ella, las luces parpadeando como brasas moribundas. Pensó en Rachel, en su risa, esa rara y silenciosa,
en cómo le temblaban los dedos ligeramente cuando las emociones la superaban, en su calma practicada, en cómo había susurrado, no quiero huir de esto. Entonces, ¿por qué lo hacía? Britney no lo sabía. Solo sabía que algo había comenzado entre ellas, y ahora se alejaba cada vez más. Rachel no había planeado regresar a la casa del lago de sus padres. Se encontraba tranquila al borde de una costa boscosa, a 3 horas de la ciudad, intacta desde su última visita años atrás. En aquel entonces, venía con David para escapadas de fin de semana, fingiendo que la quietud era suficiente para llenar su alma. Ahora estaba sola. Deambuló por la casa, quitando lentamente el polvo de los marcos de las fotos, dejando que el silencio la invadiera hasta que pudo volver a oír sus propios pensamientos. Durante los 2 primeros días, durmió, luego lloró, luego dejó de hacer ambas cosas. Cada mañana, caminaba hasta el muelle con un termo de café y contemplaba el lago, preguntándose cómo había dejado que su vida se convirtiera en algo tan distante de quien realmente era. La voz de Britney resonaba en su mente. Puedes cambiar de opinión. Había cambiado. Terminar el compromiso era solo el primer paso. Lo más difícil era descubrir quién era sin el guión, sin la identidad pulida que había llevado como armadura durante tanto tiempo, y con quien quería estar, con Britney. Si Britney aún la aceptaría de vuelta en la ciudad, volvió la lluvia. Britney estaba sola en la cocina de la estación, removiendo el té más que bebiéndolo. No había tenido noticias de Rachel en casi 2 semanas. Una parte de ella había empezado a ceder, dolorosa y obstinadamente, porque la esperanza, como el fuego, ardía si se aferraba demasiado. Esa noche, apenas durmió, por eso, justo después del amanecer, ya estaba despierta cuando vibró su teléfono, un número desconocido. Estoy de vuelta en la ciudad. ¿Podemos hablar? Se le encogió el pecho. No respondió de inmediato. Tomó su abrigo y sus llaves y se fue sin responder, y lo eran. Rachel aprendió que Britney dormía envuelta en mantas, roncaba suavemente cuando estaba agotada y leía novelas de misterio que nunca terminaba. Britney aprendió que Rachel prefería la música clásica por la mañana, se mordía las uñas cuando pensaba demasiado y bailaba fatal mientras cocinaba. Discutieron una vez por algo sin importancia, como organizar la despensa, pero en lugar de distanciarse, se acercaron, hablaron, rieron y lo tocaron. Esa noche, se sentaron en el muelle, envueltas en una manta, viendo cómo el cielo se fundía con tonos rosas y naranjas. Britney bebió un sorbo de té y luego apoyó la cabeza en el hombro de Rachel. Solía pensar que no estaba hecha para esto, dijo en voz baja. ¿Para qué? ¿Para esto? Britney señaló el lago, el cielo, sus piernas tocándose. Quietud, suavidad. Siempre sentí que tenía que ser fuerte todo el tiempo, como si alguna vez me detuviera, todo se derrumbaría. Rachel se quedó en silencio por un momento antes de responder. No tienes que ser fuerte conmigo. No todo el tiempo. Britney cerró los ojos, dejando que las palabras se asentaran en su pecho. ¿Y tú? Preguntó. ¿Sigues teniendo miedo? Rachel exhaló lentamente. Sí. Pero ahora se siente diferente. Como si los miedos fueran solo parte del proceso, no la barrera. Britney sonrió. Puedo vivir con eso. Se sentaron en silencio, de ese silencio que evoca paz en lugar de ausencia. Más tarde esa noche, acurrucada en el sofá con la chimenea crepitando, Rachel tomó la mano de Britney. Regresaré a la ciudad mañana, dijo suavemente. Sí. ¿Crees que estaremos bien? Britney la miró y rozó el pulgar de Rachel con el suyo. Ya lo estamos. Rachel parpadeó una vez y se inclinó para tocarla, lenta y profundamente, con una seguridad que ninguna de las dos se había permitido antes. Cuando se separaron, Britney apoyó la frente en la de Rachel y susurró, tomémonos nuestro tiempo. Sin prisas. Simplemente seamos sinceras la una con la otra. Rachel asintió. Ya no te escondes.
Ya no casi, Britney estuvo de acuerdo. Solo 2 corazones lo suficientemente valientes como para elegirse.